Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar Mastermind y gracias por su paciencia. Tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos que tuvimos que resolver. Por eso es el retraso. Estamos ya transmitiendo en Facebook en vivo y esperemos que algunos se puedan conectar por Facebook por este cambio del link de entrada a Zoom hoy. La ventaja que va a tener es que les voy a ver ahí algunos en video. Normalmente no los vemos. Y pues damos comienzo al webinar de hoy. Mi nombre es Pablo Mateos, estoy en la ciudad de Guadalajara, en México, y mis coorganizadores, Manuel Morales, también está en Guadalajara, y Manuel Zambrano, que está en el Estado de México. Y el invitado de hoy es Daniel Sánchez, que creo que está en la Ciudad de México o en Querétaro. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Muy bien. Estoy en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en el Estado de México, pero Ciudad de México al final. Muy bien. Bueno, pues con Daniel y hemos tenido también algunas, ya me perdí un poco, hemos tenido programas de radio y alguna otra reunión, pero hoy nos va a hablar, o vamos a hablar con él sobre algo que hemos titulado Hackeando el Sistema Financiero, cómo crear inversión patrimonial apalancado en hipotecas. Va un poco en la línea de otros webinars que hemos tenido sobre el apalancamiento en hipotecas, pero también tocaremos cuestiones sobre la inversión en otras ciudades, que es un tema que ha salido en los últimos webinars. También, si recuerdan, tuvimos uno hace poco con Ricardo Yáñez y Miriam Calvillo, ambos de la Ciudad de México, que han invertido en Querétaro y en León, respectivamente, y también es el caso de Daniel, que se ha movido. Yo creo que los que viven en la Ciudad de México pues, buscan mejores oportunidades. Está más complicado obtener alta rentabilidad en la Ciudad de México, y de eso también hablaremos un poquito con Daniel. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Creo que los que están hoy aquí conectados ya son asiduos del webinar Mastermind. Este es el número 81, llevamos ya 3 años y medio, y otras personas que normalmente no nos conocen tanto, ahora se irán conectando o nos estarán viendo por Facebook. Entonces, en esta serie de webinars tenemos principalmente dos formatos, ¿no? Uno más de programas, entrevistas más técnicas sobre un tema, sobre una técnica, sobre algo que queremos profundizar con algún experto, y otro tipo de entrevistas donde son más personales y nos interesa no solamente la parte técnica o cómo se han hecho las cosas, sino también en los porqués, el recorrido personal, los errores, las dudas, todas esas cosas que a veces nos atoran o nos limitan, y los miedos incluso, y nos ayuda mucho a aprender del recorrido de otros. Por lo menos así hemos crecido muchos de nosotros. Entonces, este es el caso de la entrevista de hoy. Queremos hacer un poquito un recorrido sobre la experiencia de Daniel, y particularmente me interesa también, conocido a Daniel los últimos meses, ha entrado en curso del reto intensivo, el reto Vive de las Rentas en 90 días, y también la mentoría, y la verdad es que traía ya un camino, una inercia muy buena, y está como que este momento de ruptura, este momento donde ya encontraste el camino y aceleraste, me gustaría tenernos ahí. Pero antes de empezar, cuéntanos un poquito quién es Daniel Sánchez, a qué te has dedicado, qué hiciste antes de empezar a invertir en bienes raíces, y por qué te decidiste por este camino. Adelante, Daniel. Claro que sí, Pablo, gracias. Bueno, para platicarles un poco de mis antecedentes, digo, yo soy contador de profesión y siempre trabajé desde que terminé, bueno, desde que estaba en la carrera, en el mundo corporativo, en empresas, en el área de finanzas. Y la verdad que siempre estuve trabajando, creciendo, formando una familia. Tengo mi esposa, 3 hijos. eh, y ahora sí que el estándar normal de cualquier familia, trabajando, este, pues ahora sí que ahorrando para los gustos, para viajes, etcétera. Eventualmente empecé rentando donde cuando me casé y tenía hijos, rentando para vivir. Después hice el cambio de decir, "Oye, tengo que comprar algo para mí", y compré mi casa, con una hipoteca. Al final la pagué.
Eh, y realmente, para mí, inicialmente, eso había sido el final de mi trayectoria inmobiliaria. Dije, ya compré mi casa, ya la pagué, ya no hay más, nada más que hacer. Simplemente seguir preparándome para sacar a mis hijos adelante, su educación universitaria, etcétera. Pero obviamente conforme uno va creciendo, va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta que, pues que la realidad es que uno nunca va a poder trabajar toda la vida y aunque uno pudiera trabajar toda la vida, pues también llega el momento en el que dices, oye, no quiero estar trabajando toda la vida, necesito esta famosa libertad de tiempo y de agenda que tú comentas mucho, Pablo. Y fue cuando me empezaron pues, a venir esos pensamientos, decir, oye, ¿qué hago para empezarme a preparar para el futuro y no tener que estar trabajando el resto de mi vida a este ritmo que son, ahora sí que todos los días, desde la mañana hasta la noche, y poder eventualmente tener más tiempo para mí, para mi familia, para las cosas que me gustan? Y fue ahí en ese momento que empecé a explorar mentalmente qué opciones tenía. ¿Y como a qué edad fue esto aproximadamente? Pues yo creo que posiblemente ha de haber sido entrado los 40 años, puede ser, o más o menos 40 años. Y quizá en algún momento dije, oye, a lo mejor pensaba en algún emprendimiento, medio hice algunos intentos, pero pues realmente nada, eh, nada fructífero y obviamente teniendo un empleo, trabajando horario completo, pues también es algo complicado, ¿no? Entonces, pues seguí ahí con la cabeza y dándole vueltas las opciones que podía tener. Sí, muy bien. Sí, te preguntaba lo de la edad porque a veces hay ciertos momentos, bueno, claro, depende también un poco del recorrido personal, Daniel, cuando Pablo, uno ha tenido hijos, etcétera. Sí, adelante, Manuel. hola, buenos días, buenos días. Sí, lo que estás comentando ahorita, a mí en un principio me pasó, no sé si te acuerdas, Pablo, de lo de la lavandería, ¿no? Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando uno inicia en bienes y raíces, como que también buscas alternativas previas, ¿no? Porque encuentras máxima rentabilidad. ¿Intentaste hacer algún tipo de negocio, algo antes de o en el previo, en el Inter? Sí, lo que yo intenté hacer fue, o sea, después de darle muchas vueltas y decir, ¿qué puedo hacer para poder emprender, entre comillas, y poder mantener mi trabajo normal? Y por más que le daba vueltas, no encontraba. Y lo que sí hice, y eso ya tiene posiblemente, te voy a decir, como 5 o 6 años, yo creo. O sea, dije, bueno, me voy a meter al negocio del Uber, compré dos autos, los puse a trabajar. Y pues la realidad es que no me fue bien. O sea, al final el balance fue que perdí mucho dinero, perdí dinero. Me absorbía mucho tiempo, realmente no me daba mucha rentabilidad. Y, y quizá también parte del problema, y que nos pasa a muchos en cualquier ámbito, puede ser en los inmuebles o en cualquier otro tema, quizá de que arrancas sin haber hecho toda la preparación, estudio y análisis necesario para tener todo bien amarrado, seguro y con pasos firmes, ¿no? Entonces, aunque sí hice cierta investigación, como que me lancé sin la preparación necesaria y al final, pues después, ya no sé si después de un año, 2 años, no recuerdo, pues claudiqué, dejé eso, vendí los autos y ya pues recuperar lo que pude. Está interesante porque es un camino también que se abre para muchas personas, ¿no? Eso, exactamente, poner unos coches en Uber o una lavandería, como dice Manuel, que a mí también yo investigué ese tema, o alguna franquicia, ¿no? Son como los típicos negocios de emprendimiento pequeño mientras uno tiene otro trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, tú eres contador, tu profesión es contador o financiero, ¿verdad? ¿Has trabajado en grandes corporativos o por tu cuenta? Un poquito cuéntanos esa parte. No, o sea, de profesión soy contador, pero realmente siempre he estado en el área, no propiamente contabilidad, pero sí en el área financiera, en empresas, en corporativos.
Entonces, siempre en la área financiera, a lo mejor muchas veces me dicen, oye, es contador, entonces tú sabes lo de los impuestos de los inmuebles. La realidad es que no, porque me he especializado más en la parte propiamente finanzas, planeación financiera, de eh, empresas, digamos. en empresas 100%. Y esto también te lo pregunto porque es interesante donde incluso en las carreras de finanzas, etcétera, no se toca mucho el tema de finanzas personales. No sé si tú tuviste yo mi primera carrera fue administración de empresas y me acuerdo nos enseñaban a evaluar empresas IPOs que salían a bolsa y un montón de cosas muy complicadas, pero, pero luego era incapaz de ahorrar, ¿no? O de llevar mis finanzas. Cuéntanos tu experiencia. Sí, no, y tienes toda la razón porque la gente, digamos que no está en esta rama de finanzas, economía, contaduría, etcétera, y cuando te ven y platicas con ellos y saben que tienes este background financiero, asumen que como sabes de finanzas empresariales, también sabes de finanzas personales, y eso es una mentira completa porque, como bien dices, Pablo, en la escuela nunca te enseñan este camino. A mí me ha tocado a lo largo del tiempo y todavía a la fecha, la gente que se me acerca y me dice, oye, es que voy a recibir tal dinero o voy a recibir mi liquidación o cualquier cosa. ¿Tú qué me recomiendas que haga? ¿Dónde crees que debo de invertir? ¿Dónde crees que sea mejor? Y muchas veces conmigo se han acercado a que los quiera asesorar. Hay veces que les digo, no, pues no sé, o no sé, o a veces, ahora sí que es un tema complicado porque la gente asume que tienes ese conocimiento, pero por supuesto que es algo totalmente diferente y que de manera natural, por el hecho de haber estudiado esta carrera y haber trabajado en un área financiera de una empresa, por supuesto que no te da ningún elemento para tener conocimiento de inversiones o de finanzas personales. Y tú en esa parte, digamos, hasta este momento de despertar, digamos, o de interesarte por la libertad financiera, ¿cuál era tu filosofía? O sea, si ahorrabas, invertías en fondos o cosas así o no. O Sí, como, bueno, eventualmente, conforme vayamos platicando, vamos a llegar a esa parte, pero algo que a mí sí me ayudó es que, digamos que financieramente siempre he sido sí muy organizado, pero es un poco mi perfil personal como una persona metódica, analítica, conservadora. La realidad es que yo sí históricamente destinaba un porcentaje de mi dinero a ahorrar, pero pues era un ahorro que estaba realmente improductivo porque lo tenía ahí guardado, y en ocasiones llegaba a pasar de que pues salía alguna eventualidad o ahí lo tomaba, o de repente también llegué a prestar dinero, a veces me pagaron, a veces no, con esa ventaja de que pues yo ahí siempre tenía como que mi fondo que yo iba haciendo. En algún momento, según yo, en mis inversiones o planificaciones a futuro, sí compré un par de planes de retiro, esto que venden de las aseguradoras, que es una especie de plan de retiro combinado con un seguro de vida. Y dije, bueno, entonces ahí primero compré uno, después otra vez se me acercaron, pues compré otro. También el hecho de haber tenido este ahorro me permitió en su momento haber hecho esta inversión en algunos autos de Uber, que al final el balance fue súper negativo porque acabé perdiendo, pues ya no sé ni cuánto dinero, pero sí perdí, no sé si 100, 200,000 pesos, no recuerdo. Este, y ahí, perdón, o sea, te saliste vendiendo los coches y recuperando una parte del dinero, ¿no? es correcto, exactamente. Al final esa fue mi salida. Y la realidad es que la parte de deudas siempre, eso sí, puedo decir que siempre la he manejado bien. O sea, tengo mis tarjetas de crédito, pero al final del mes siempre liquido el 100% de mis tarjetas, y las únicas deuda grande, por decirlo así, que tomé en algún momento fue la hipoteca de la casa donde vivía. Y que la fui pagando, y cuando podía hacía pagos adelantados, y eso me permitió que en una hipoteca que no me otra cosa, si la saqué a 15 o 20 años, pues acabarla de pagarla en 8. Entonces, al menos Buenísimo. esa parte de la organización y el manejo de mis finanzas personales, aunque no tenía un conocimiento, sí siempre fui muy, muy cauto en esa parte. No, pues muy bien, eso fue un buen comienzo, ¿no, Manuel? Porque aquí muchos de los que entrevistamos, incluyéndome a mí mismo y a ti, hemos empezado con una bancarrota, Sí, es correcto. una Bien. deuda, y el querer salir de ahí es donde es el que te ha impulsado a buscar otro camino, ¿no?
Sí, sí, Pero no, es muy interesante lo que dices. Hay una tendencia nuestra que es esta de acumular, o sea, tener un ahorro y tenerlo ahí sin trabajar porque te da, me imagino que a ti te daba cierta seguridad, ¿no? Saber, como tú decías, tienes alguna eventualidad, tomamos de ahí, ¿no? Era como un colchón o como lo veías, el dinero líquido, digamos. Sí, realmente era tener exactamente un colchón, pero de verdad que nunca me fue del todo productivo porque lo juntaba si lo salía algo y de ahí lo tomaba o de repente, pues sí, para cualquier eventualidad lo tomaba y se iba mermando y eventualmente nunca me dio rendimientos. Alguna vez también entré en algún fondo de inversión, pero también en ese perfil que tengo, quizá a veces demasiado conservador, lo metes en papel gubernamental que te acaba dando absolutamente nada. Y ya entonces también por eso en algún momento decidí sí tomar estos planes de retiro que, insisto, que venden los seguros y que a la fecha sigo pagando. Y ya, y que en su momento dije, bueno, es buena opción, ahí lo tengo guardado, ya cuando me quiera retirar ahí tengo un ahorro, un fondo adicional que me va a servir, y ya, ¿no? Pero obviamente ahorita pensándolo en retrospectiva, pues también eso fue una inversión bastante productiva porque pues seguramente ni siquiera tengo claro cuánto me está dando de rentabilidad anual y no debe ser mucha. eh, que ahorita obviamente si lo tuviera disponible me podría dar muchísimo más combustible, como tú dices, para formar mis tortugas, ¿no? Para crear mis tortugas. Claro, muy bien. Bueno, excelente, Daniel. Ya se han conectado otras personas que nos han estado buscando para ver dónde estaba la reunión. Estamos aquí conversando con Daniel Sánchez y nos estaba comentando su recorrido en estos años hasta que se dio cuenta que tenía que hacer algo distinto para no tener que trabajar toda la vida o vivir del trabajo. Y aunque tenía una mentalidad organizada y de ahorro, pues ese ahorro no le producía mucho. También, la verdad, San Daniel, tuviste mucha disciplina, porque cuando uno tiene un monto ahí ahorrado, pues siempre salen muchos candidatos para ese dinero, ¿no? Como, Exactamente. como tú digo, gente que te invita a negocios, el compadre que te invita a invertir en terrenos en Yucatán o en una lavandería. Entonces, sí, y uno mismo, ¿no? O sea, si bueno, veo esta, tanto de inversión, pero a veces también de consumo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues podría tener este coche o cambiar de mejorar de casa. Y luego, bueno, de los puntos que has tocado, sí, o sea, representan el común denominador que yo he visto en muchas personas, ¿no? Que si son capaces de ahorrar, pues por un lado van por el lado este de los seguros, a veces incluso la segubeca hasta que hay para niños, le vas depositando y es un monto que te dan cuando tu hijo cumple 18 años y además tiene un seguro de vida y tal. Ese tipo de mecanismos. Hiciste algún intento de emprendimiento y, y viste esto como un colchón. Y el otro punto importante que mencionaste también es que tenías una hipoteca en la casa donde vivías, pero intentaste quitártela lo antes posible, en lugar de pagarla en 15, 20 años, la pagaste en 8, que también es otra tendencia. Y no está mal, pero a lo mejor antes también las tasas de interés, que eran muy altas en México, pues sí, digamos, el dinero que metes ahí, básicamente, si tenías una tasa del 12%, pues es como si te estuviera dando el 12%. Ahora ya el 8%, pues a lo mejor hay alternativas más rentables que meterlo a la hipoteca. Pero bueno, muy bien. Sí. Pues con esos puntos nos hacemos una idea. Entonces cuéntanos un poquito cuando dices que aproximadamente cuando ya entraste en los 40, que viste, empezaste a mirar hacia adelante. No sé si es en mi caso, por ejemplo, también fue porque pues ya empiezas a ver que has recorrido lo mismo que te queda por recorrer en el mundo laboral, o sea, empiezas el horizonte, digamos, de la jubilación se ve un poco más cerca. ¿Qué te llevó a invertir tu primera inversión que fue? Y tu primera inversión ya seria, después de bueno, lo de los Ubers también era seria, pero más bien la que pensaste que sí por aquí sí va el camino. Ok. Bueno, digo, nada más retomando la última parte que comentabas, aunque sí tenía esta disciplina, la realidad es que hacía el fondo al final lo consumía, hacía el fondo y lo consumía en estos este, eventos que sucedían y que como estaba ahí disponible el dinero, lo tomaba. Pero entonces yo decía,
casi 1, 2, 3 años, ya no recuerdo, casi me ponía a propósito de año nuevo, dije, este año sí voy a hacer una inversión que realmente sea productiva, pero pues sin ninguna idea de cómo hacerlo. Y en algún momento, y yendo a esta primera inversión en inmuebles, con amigos y conocidos empezaba a escuchar este tema de gente que compraba algo, no que invertía, realmente que compraba en Querétaro. No, es que fue a Querétaro y está muy barato, y Querétaro por aquí, y empezaba también a escuchar de conocidos que se iban a vivir a Querétaro porque los precios eran muy buenos. Pero pues yo nada más lo escuchaba y pues bueno, ahí lo almacenaba en mi memoria, en mi conciencia. Y, y también en algún momento que empezó a hacer más ruido esta parte de gente que escuchaba que hacía eso, y por otro lado empecé a escuchar a alguien que decía, no, es que voy a sacar una hipoteca, y era una persona, pues, digamos, más grande que yo, de quizá tirándole a los 60 años, y que estaba diciendo una hipoteca. Y dije, ¿por qué alguien se va a meter a esa edad a una hipoteca? Y yo realmente en ese momento no tenía claridad completa de cómo estaban las tasas, y me empezó a decir, no, es que las tasas están en tanto. Le digo, ¿de verdad están tan bajas? Están más bajas de cuando yo había comprado mi casa. Dije, no, dije, en mis adentros dije, me voy a meter a checar, porque también yo tenía en mi mente claramente de que no me iba a volver a meter en una deuda de 20 años. Dije, después de que liquidé mi casa, dije, yo no voy a entrar en una deuda nuevamente de 20 años, pero se empezaron a juntar todos estos temas en mi cabeza de querer invertir, mucha gente en Querétaro, y que este señor me dice, es que voy a sacar una hipoteca. Dije, bueno, voy a checar. Y también quise aprovechar o apalancarme de este tema de que tenía, yo, después de haber trabajado más de 20 años formalmente en una empresa, pues tenía mi fondo del Infonavit. Entonces dije, no, pues creo que, y también escuchaba gente que quizá compraba una casa o la vendía o algo así con el tema del Infonavit. Y fue que me puse a investigar un poco, porque realmente fue un poco, qué opciones tenía para poder comprar bajo esas condiciones y con ese conocimiento casi nulo que tenía de las cosas que había escuchado, pero literal lo hice porque fulanito dijo y este dice y también lo está haciendo. Dije, pues yo también lo voy a hacer, pero Ajá. así de básico. Y muy interesante. Bueno, para los que nos escuchan de fuera de México, la hipoteca Infonavit es una hipoteca que da un organismo de gobierno y que todos los trabajadores que están en Seguro Social o en Seguro del Estado van ahorrando una parte que pone el patrón y otra parte que pone el trabajador. Pero esto es interesante porque muchas personas que tienen cierto nivel salarial, digamos, más allá del nivel más básico, piensan que eso de Infonavit es para pobres, ¿no? Y entonces ni siquiera algunos ni siquiera saben que lo tienen, o dicen, bueno, pues yo nunca voy a comprar una casa de Infonavit, eso no es para mí. No sé si tú fuiste consciente que sí lo podías usar o que debías usarlo, que es un dinero tuyo que está ahí en su cuenta de vivienda. Cuéntanos un poquito más, o qué escuchabas de otros. ¿O fue sorpresa o no el hecho de que lo podías usar para algo que no fuera para vivir tú? No fue sorpresa, o sea, yo a lo largo, siempre a lo largo de los años, yo había escuchado quizás algunos compañeros de trabajo que decían, oye, voy a usar mi crédito y voy a comprar un departamento que están haciendo quién sabe cuándo, dice, saco mi dinero y después vendo el departamento, y es la forma que podré yo tomar el dinero. Para mí, en ese sentido, no fue sorpresa, pero también dentro de esos comentarios que yo ya empecé a escuchar mucho, ya había escuchado la opción de lo que acá en México le llaman el Cofinavit, que puedes usar ese fondo de vivienda que tienes ahí ahorrado para comprar una casa, digamos, no necesariamente de las que hacen exclusivamente para el Infonavit, sino de una casa de un nivel, de un estrato un poco más alto, y entonces que podías combinar una hipoteca junto con el crédito del Infonavit. Entonces realmente dije, eso es lo que voy a aprovechar. Saco mi dinero, y me apalanco con una hipoteca y compro algo que pueda ser decente, porque también lo que sí tenía referencias cercanas era de gente que eventualmente, por haber comprado una casa en algún momento, eso le había servido de una pensión.
que con eso pues habían podido, estaban viviendo pues ya después de que no podían trabajar, haber rentado esa casa que compraron en algún momento, quizás sin esa idea de que fuera inversión, era lo que realmente los estaba rescatando de poder tener un ingreso fijo. Entonces, para mí también eso era algo que yo decía, oye, es que mira, esta persona o este familiar, ahorita están cómodos porque en su momento compraron un buen inmueble y es ahorita lo que les está ayudando a tener una vida tranquila y que eso es lo que realmente yo quiero. Fantástico. O sea, viste el final en ese tipo de la estrategia que llamamos de la tortuga o de las rentas, Es correcto. y pensaste que con lo que tenías de Infonavit o con lo que tú pudieras, claro, aquí ya habías pagado tu hipoteca, ¿no? De la casa donde tú vivías, entonces te sentías un poco más tranquilo de meterte en otra hipoteca, aunque tuviste que vencer ese miedo de yo no voy a meter a otra deuda de 20 años. Sí, sí, sí. No, para mí ese fue el paso, o sea, para mí la fase cero, la fase uno era, ya compré mi casa, ya la liquidé, listo. Ese era mi pensamiento. Cuando yo estaba en la etapa, yo lo digo, mi etapa uno de inversión inmuebles fue, compré mi casa, la pagué y en mi mente era, se acabaron las deudas, las hipotecas de 20 años. Esa fue la fase uno. Después la fase 2 fue este momento que dije, no, quiero comprar algo que me sirva a futuro y que me dé esa renta. Y con todo este ruido que había escuchado de Querétaro, porque también algo importante para tener presente en el otro tema que comentas, Pablo, de esto de invertir en una ciudad fuera, diferente de donde vives, yo no conocía absolutamente a nadie cercano que viviera en Querétaro. Yo no conocía la ciudad, o sea, salvo una o dos veces que había ido a turistear, pero hace muchísimo tiempo atrás. Yo no tenía a nadie, no conocía a nadie, nada. Entonces también yo dije, no importa, voy a ir a Querétaro y rompí ese otro miedo de invertir en una ciudad que no conocí, donde realmente no tenía con quién apalancarme. ¿Pero qué te Pero convenció? O sea, ¿buscaste primero por la Ciudad de México? ¿O buscabas con un objetivo de renta o ya tenías el rollo en la cabeza? ¿O no, qué no, no. razonamiento Lo que yo tenía en la cabeza buscabas? es, voy a comprar una casa o un inmueble para que eventualmente me sirva para esa pensión que yo reciba en el futuro. La voy a pagar, la voy a sacar una hipoteca, eso la voy a tener que pagar y eventualmente se va a pagar y eso me va a servir de una pensión para cuando me retire. Pero el filtro para buscar una, primero me imagino que la Ciudad de México, ¿cuál era? ¿El que la renta se pagara sola la hipoteca? No, ¿O es que no? eso es lo peor. O sea, de la Ciudad de México yo prácticamente lo descarté. Te podría decir que no hice ninguna búsqueda activa en la Ciudad de México porque lo que yo sí tenía claro eran los precios de las casas en la Ciudad de México. O sea, a pesar Ah, de qué no haber. curioso. Es interesante, digo, eso te preguntaba porque es muy interesante. A veces buscamos por precios simplemente, no, no, ni siquiera. Exactamente, o sea, no hice búsqueda activa, pero yo sabía y tenía mucha, mucha claridad, pues, amigos, conocidos, familiares, de cuánto estaban las casas o que ya hicieron este desarrollo y están a partir de tanto, o estas casas a partir de tanto, o tal persona compró una casa de 5 millones, de 8 millones, de 7 millones. Dije, no, o sea, para mí esas eran cantidades que en mi mente dije, están totalmente fuera de proporción. Ya sin hacer ni siquiera esa relación o sea, a pesar de mi background financiero, sin siquiera hacer esa relación del rollo de relación renta-precio de la vivienda, etcétera, dije, no, esto es exagerado, es demasiado. Dije, yo no, no puedo comprar una casa acá. Y entonces, con todas esas referencias de Querétaro, dije, lo voy a hacer. Sí hice mi mini investigación antes de ir a Querétaro, decir, a ver, me voy a poner, pero mi investigación era, a ver, voy a ir a Querétaro y voy a ver a qué lugares voy a ir a visitar. Yo lo comenté con mi esposa y le dije, oye, mira, quiero comprar algo en Querétaro porque pues ves que todo el mundo dice que está muy barato. Uno. Dos, digo, eventualmente, digo, para utilizar mi dinero del Infonavit, digo, y tres, digo, por si eventualmente nos queremos ir a vivir a Querétaro, digo, por dos razones. Uno, por si nos queremos ir a vivir a Querétaro o si no, para que nos sirva para una renta futuro. Entonces,
cuando hicimos el primer viaje a Querétaro, desde antes yo le dije, oye, vamos a ir a ver los departamentos, pero lo que tienes que tener en mente es que tiene que ser algo que nos guste, porque eventualmente es para que Te nos... iban con las lentes de, Sí, de consumidor, ¿no? Con pero las lentes. 100% y fue hasta el plan, así dijimos, el plan es ir y nos tiene que gustar, porque a lo mejor ahí nos vamos a ir a vivir. Entonces, o nos vamos a vivir si nos queremos salir de la ciudad, ya nos vamos a Querétaro, y si no, pues ya la rentaremos y será un ingreso, pero tú muy abusada porque nos tiene que gustar para irnos a vivir. O sea, más claro, esas lentes de turista no pudo haber estado porque fue el plan acordado. Vamos con lentes de... Además se fueron en fin de semana como un pequeño viaje, ¿no? Entonces era y- como tener un lugar al que salir de la Ciudad de México y quedarnos ahí alguna vez, ¿no? no, y fíjate cómo es uno, porque algo en lo que yo todavía sigo trabajando es o sea, en el tema de los inmuebles. Algo importante es siempre la paciencia. No tienes que ser paciente, no te tienes que enamorar de los inmuebles, esperar la oportunidad correcta. Y para mí es algo todavía que sigo trabajando a la fecha, digo, aunque obviamente he avanzado mucho, pero es curioso porque fuimos efectivamente en ese plan de fin de semana, fuimos en un puente, me parece, del 21 de marzo, algo, en el 21 de marzo fuimos, era puente justamente, todos fuimos muy relajados y en este relajamiento creo que nada más nos dio tiempo de ver 3 lugares. El primero que fuimos era un desarrollo que todavía no estaba listo, lo iban a entregar, no sé, 6 meses después, pero pues te enseñan los departamentos muestra y vimos el precio y con los precios que traíamos en la mente de la Ciudad de México, dijimos, no, que está baratísimo, sí, y dicen que mañana van a subir los precios, que si no lo apartamos hoy ya no va a haber oportunidad y ¿cómo Oye, ves? te dijeron eso de que cada día llegan 100 familias a Querétaro o algo así. Por aquí está escribiendo Leonel Macotela. Hola, Leonel, que te ofrece ayuda en Querétaro. Hay una Ah, comunidad muy muchas grande. gracias, Leonel. Y Leonel me dijo algo así, ¿no? Hay como una frase que dice, cada día llegan 100 familias a Yo, Querétaro. yo había Entonces, escuchado esa estadística y lo había ya no sé si escuchado son 100 o 3 años 50, pero atrás, algo que así. eran 50 familias a la semana o Eso, una cosa así que se o iban sea, a Querétaro. Pues yo la creía porque realmente en mis círculos cercanos cada vez veía más gente que se iba para allá. Oye, De hecho, Daniel, curiosa, ajá, dime, perdón, y esa propiedad que fuiste a ver, ¿te la habían recomendado? ¿Tú la buscaste por internet? no, o sea, fue ¿Cómo una caíste ahí? búsqueda más mala que hice que yo dije, Google, a ver, departamentos en Querétaro. Sí. Y así que literal, los que me fueron dando, los fui anotando, los que se veían bien, traté de antes, nada más 1 o 2 días antes de hacer una cita, a ver cuál me recibía, porque como era festivo, y pues casi los que me contestaron fue a los que fui. Y no, pero es bien curioso, bien chistoso, porque fui ese y mi esposa, y ya hicimos con mi esposa Team Back, oye, ¿cómo ves? Pero es que es la primera, ni modo que la primera, nos quedamos con la primera. Dice, oye, vamos a ver las otras y si sí, nos regresamos. Y ya, entonces fuimos a ver ese. Después fuimos a ver la segunda y no, esta es la buena. Y que no sé qué, pero estaba un poco arriba de precio y dijimos, no, que esta está mejor. Y acabamos yendo a una tercera, pero ese el precio estaba muchísimo más alto y también era en planos, en el sentido de que era una preventa, y era una preventa muy, muy cara. Entonces al final acabamos yendo a 3. Pero en la segunda, pues sí, ahí platicando, hablando mucho con el vendedor, inclusive el desarrollador estaba ahí y también platiqué con él. Le dije, oye, sí está espectacular lo que estás haciendo, está súper bien y está un poco arriba de mi presupuesto, de lo que tengo en mente. Pero si hubiera porque ya se habían vendido los más baratos y ya nada más quedaban los más caros. Digo, es que si tuvieras de los más baratos, sí me animaba porque me gustó mucho. No, pues ya se nos vendieron. Fuimos al tercero, digo que estaba muy, muy caro. Entonces, después de esa visita de 3, regresamos al primero y lo apartamos. Di en ese mismo viaje. ese mismo día lo aparté. Hasta tenemos una foto tocando la campana De la del piso de inmobiliaria. ventas y que todos salen a aplaudirte y te destapan una botella de vino espumoso. Y, y di con la tarjeta, lo aparté, no me recuerdo, ya no me acuerdo con cuánto, pero voy con la tarjeta y lo aparté. Y el presupuesto, o sea, decías, no me alcanza tal. ¿Qué presupuesto tenías en mente? ¿Lo que te prestaban, o sea, lo que tenías en Infonavit, Cofinavit, habías ido con un broker? Porque a veces también eso es un techo que nos limita, ¿no? O sea, a mí me alcanza para 2 millones de pesos, por ejemplo. ¿De dónde salió ese presupuesto?
Mira, la cifra no recuerdo de dónde salió, seguramente fue algo que yo me puse en mi cabeza y que dije en un rango de tanto a tanto. O sea, pero yo me lo puse sin ninguna referencia. A ver, y no Eh, sería porque por la cuota de hipoteca. Digo, lo pregunto porque a veces ese es como decir, yo podría dormir tranquilo si mi cuota de hipoteca no fuera más de 12,000 pesos, yo que sé, 15,000. Seguramente sí, Pablo, no te lo quiero decir con toda seguridad porque ya no lo recuerdo, pero seguramente fue algo así que hice mis cuentas, porque también sí soy, digo, muy disciplinado en esa parte de decir cuánto puedo pagar, porque en ese momento en mi cabeza era, pues lo voy a rentar y que pues esa parte, una parte de la renta, más bien la renta me va a poder pagar una parte de la hipoteca y yo sabía que yo iba a tener que pagar el resto. Entonces yo iba con esa mentalidad y seguramente hice algo así, debió de haber sido la ecuación, pero no lo recuerdo con precisión, pero yo muy probablemente. Pero normalmente cuando haces esos números con esa mentalidad que todos tenemos, o sea, en ese tipo de mentalidad, sabes que la renta es muy mínima, ¿no? Dices, pues a lo mejor me da un 30% de la mensualidad que voy a pagar, un 40, ¿no? Y casi siempre, inclusive la descartas, ¿no? Dices, pues para 3 pesos de 10 pesos que voy a pagar, andas descartando, ¿no? Muchas veces. Suele pasar. Es, No sé si te pasó. no, digo, la verdad es que ya no lo recuerdo en este momento, simplemente dije, voy a que sea de esta cantidad, lo voy a rentar, que me pague una parte y yo voy a pagar el resto. Y dije, seguramente ese resto yo lo puedo pagar, algo con lo que me sienta cómodo y seguí adelante. Y yo tengo una conocida que trabaja en la parte hipotecaria de un banco. Y entonces en ese momento le marqué, le dije, oye, ¿cómo está esto? Es que fíjate que vi esto y me interesa. ¿Tú cómo ves? Sí, 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 mándame esto y si se puede, y están las tasas. O sea, hasta en ese momento en el teléfono, en el coche, le hablé para como confirmar si podía seguir adelante y que cuánto tiempo me daba la aprobación y bla. Pero el tema no acabó ahí, o sea, digo, yo firmé, aparté y ya regresamos con un departamento ya apartado. En la semana me habló el desarrollador del segundo departamento que vi para decirme, oye, ¿qué crees, Daniel? Ah, no, me dijo primero, oye, te doy un descuento en el departamento. Dije, no, es que está muy alto, o sea, pásame mi presupuesto. Y ya, me habló 1 o 2 días después. Oye, Daniel, me acaban de cancelar uno de los departamentos más de los económicos que sí, que tú sí podías pagar, porque no, la persona me debió de haber liquidado o pagado una parte del enganche y no lo hizo. ¿Lo quieres? Y entonces al otro fin de semana fui, lo vimos otra vez y ese día pagué otro apartado. O sea, en Pero, menos de una semana ya había apartado dos. dos, pero con la idea de quedarte uno solo Sí, o era no, con la idea o de de ya quedarme de... era ¿Y con la qué idea de pasó? quedarme uno solo. Ah, ok. Ah, o sea, eran apartados pequeños o... Sí, Sí, o Digo, sea, lo podías... el primero que aparté, yo le pregunté, oye, si me arrepiento, ¿puedo recuperar mi dinero? Me dijo, sí, seguro. O sea, eso para mí fue una condición con la persona con la vendedora, de que yo pudiera arrepentirme y recuperar el apartado. Yo creo que era un apartado de 10,000 pesos, me parece. Este, y entonces, pero mi punto es, en menos de una semana ya había visto 3 departamentos, había apartado dos de uno que me iba a quedar. Y aquí lo que quiero destacar es esta parte de las lentes de turista, pero aparte ese punto que a lo mejor muchos tenemos de ser a lo mejor precipitados, mucho ímpetu y no aterrizar bien las ideas, ¿no? Que a veces actuamos impulsivamente y que eso a mí fue algo clarísimo para mí. Digo, más evidente que en una semana haya apartado 2 departamentos es absurdo, ¿no? Sí, no, y el vino espumoso y la campana nubla la vista, ¿no? Digo, las Exacto. emociones de decir, sí, estoy aquí en el lugar de la preventa, me imagino, ¿no? Que viste el departamento modelo. Es Y correcto. bueno, oye, y para ir, porque yo sé que ahora nos vas a contar del acelerón, no se vayan todos los que están aquí porque viene la sorpresa de Daniel. Pero están preguntando el mundo Carranza, que en qué zona compraste en Querétaro, si nos puedes dar algún precio para identificar un poco qué tipo de decisiones estabas Sí, tomando. yo mi rango en ese momento era
Y yo dije, voy a comprar algo entre 2 millones y 2,5 millones. Ese era el número que yo traía en mente. Al final, el departamento que compré, que fue el segundo, me costó 2,6 millones. Que para hacer un departamento y para hacer en Querétaro, la verdad es que es una cantidad alta, porque por ese precio te puedes comprar una casa de muy buen nivel. Y eso, bueno, y esta compra fue hace poco más de 2 años. Este, entonces también yo a la larga, o yo hoy por hoy sé que pues, fue una compra muy mala, ¿no? Por eso la relación precio, rentabilidad, precio de la casa, del departamento, etcétera. Sí, para los que nos escuchan fuera de México, 2,600,000 son hoy en día $130,000. Pero bueno, esto fue hace 2 años. Así Y es. bueno, vamos a acelerar un poco. ¿Qué hiciste con el departamento? ¿Lo dejaste vacío para especular? No, no, no. Y ¿Lo bueno, nada más amueblaste o no? en mi defensa, ¿eh? Porque van a decir, qué bruto es. No, voy a poner nada más la parte positiva para que no me quede esa imagen de que qué bárbaro ese hombre, qué malas No, decisiones Daniel, qué malas todos, decisiones toma. no, Daniel, todos empezamos así, o sea, realmente es difícil irse educando, pero No, adelante. pero ahí va la parte positiva, o sea, no soy este, tan precipitado y de tan malas decisiones. Lo que yo destaco de ese departamento es que lo único que yo pagué para que me dieran las llaves de ese departamento, porque ya era un desarrollo terminado, era nuevo, pero estaba terminado, o sea, estaba listo para entregarse. Para que me dieran a mí las llaves y el departamento, lo único que tuve que pagar fue el avalúo. O sea, fue el Oh, único pago que hice. O sea, no desembolsé absolutamente enganche nada más cero. que el avalúo. ¿Y eso fue porque te lo evaluaron más alto de lo que tú pagaste? No, eso Porque fue te por dieron el beneficio de haber usado el crédito del Infonavit. la subcuenta de Infonavit hizo de enganche, digamos. Ok. Ajá. Eso no lo sabías tú al principio. O sea, pensaste que ibas a tener que agarrar un poco de ahorros. No, no lo sabía, pensé que iba a tener que pagar los trámites de cierre, los gastos de cierre, la De escrituración. Pensé escrituración. que eso lo iba a tener que pagar. Que iba a tener que, pues quizá algo del enganche. Pues la realidad es que lo que pagué de enganche, que en ese momento fueron 50,000 pesos, me los devolvieron. Después, por el nivel de crédito que tenía, eh, se, se pudo meter al pago al monto del préstamo de la hipoteca y también se pagó absolutamente todos los gastos de escrituración y de cierre con, con la combinación de la hipoteca del banco y el crédito del Infonavit. Entonces el avalúo te costó, ¿cuánto? 8,000 pesos o así, ¿no? Más o menos, sí, no recuerdo, pero puede ser, o sea, una cantidad parecida. ¿Y qué Y pensaste? Dices, si he comprado un departamento, aquí tengo las llaves de 2,600,000, si he puesto 8,000 pesos, pues puedo comprar otros. ¿Cómo pensaste? ¿Cómo? Podría comprar otros. O sea, digamos, No si podía solo me comprar costó ocho otro mil pesos. porque yo tenía clarísimo que la razón por la que había comprado sin pagar nada era porque tenía el crédito del Infonavit y esa era una vez, o sea, eso me quedaba claro que no lo podía repetir. Claro. Entonces, lo que hice fue, pues le dije a mi esposa, vamos a rentarlo, pero con ese sentimiento de, ay, lo vamos a rentar, pero si lo escogimos pensando en nosotros, entonces, ¿cómo lo vamos Van a a rentar? estropear. Sí, 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 y entonces, ¿para qué lo compramos y no lo vamos a poder usar nunca y cosas por el estilo, ¿no? Pero la verdad es que lo pude rentar, lo renté relativamente rápido, o sea, en menos de yo creo que, bueno, nada más le puse persianas y 2 o 3 detallitos que le arreglé. Dije, no, pues lo quiero rentar lo más que se pueda, entonces lo dejé en las mejores condiciones. Digo, las mejores condiciones realmente era ponerle persianas porque todo lo demás estaba listo. O sea, renta tradicional sin amueblar. Renta tradicional ¿Cuánto lo rentaste más o menos? ese lo renté en originalmente 12,500 me parece, 12,500. ¿Ya tenía cocina integral o? Sí, ya tenía todo, estaba todo listo. O sea, la única inversión que tuve que hacer fue de persianas, que sí me gasté mucho, porque esa parte es un departamento de 2 pisos con doble altura, y ya entonces fue lo único y se rentó bastante rápido, la verdad.
Te dio el típico 5%. Estoy aquí calculando. Pues sí, eso siendo benevolente, porque Sí, ya después con un cálculo correcto y con o sea, haciendo todo el cálculo normal, me da, creo que 3.6, una cosa así, 4 máximo. Ok, pregunta Abril, que si comentas que no fue una decisión tan acertada, pero en cuanto a plusvalía, sí, ahí sí tuviste plusvalía, ¿cuál ha sido en 2 años? Esa parte, ese es buen punto, que es mi otro consuelo. O sea, mi primer consuelo es que me lo dieron sin pagar un peso más que el avalúo y y las persianas, fue lo único que pagué. El otro consuelo que tengo es que ese departamento, el precio de venta fue de 2.600.000, y cuando fue el banco a hacer el avalúo para el crédito, lo evaluaron en 2.900.000 algo. Entonces, Y además los bancos, el avalúo bancario para hipotecas siempre bajan un poquito el valor comercial, que seguramente ya valía 3 millones. Sí, muy bien. Pues sí, ahí tienes y todavía lo tienes ese sí, departamento, ¿no? todavía lo tengo. Muy bien. Bueno, normalmente la propiedad 1 es la más difícil, la propiedad 1 de inversión. Para ti, bueno, ya nos has contado ese recorrido. ¿Qué pasó? ¿Ya tuviste ahí el inquilino? ¿Empezó a pagar sus rentas? Dijiste, me voy a esperar 20 años a que se pase. Ok, ¿qué pasó después? Eh, ¿Qué pasó después? Bueno, pues lo estaba pagando. Efectivamente, la hipoteca, digo, la renta me daba para pagar, si acaso, el 50% de la hipoteca, y lo seguía pagando. Pero yo seguía con mi inquietud de decir, bueno, ya lo tengo. Todavía no tenía tanto este pensamiento de los bienes que son realmente un activo o un pasivo, pero pues para mí era claro en el bolsillo que todos los meses tenía que desembolsar una cantidad importante para mantener. Entonces yo seguía con mis ideas en la mente de necesito invertir en algo, necesito algo que realmente me genere flujo. O sea, yo sí ya empezaba con ese tema, ok, ya hice esa inversión, pero pues es a largo plazo, cuando voy a tener el beneficio. Necesito algo que ahora, ya después mi propósito de año nuevo era, necesito hacer una inversión, pero realmente productiva. O sea, porque aquí la situación, tu hipoteca más o menos eran 25,000 pesos, de los cuales la mitad pagaba la renta y la otra mitad la tienes que pagar tú. Es Entonces, tú correcto, sentías esa merma así es. mensualmente. Sí, Ok. y yo decía con ese tema de tengo que hacer algo que realmente me dé, no que me quite. Y pues, aparte, pues como a todos siempre nos llama la atención los bienes raíces, y pues seguramente por mis búsquedas de Google ahí con los algoritmos inteligentes, pues en Facebook y en varios lados me mandaba los anuncios de remates hipotecarios, y métete en este curso de remates hipotecarios, o este curso de cómo administrar Airbnb sin invertir dinero y no sé qué. Y pues me metía, lo checaba, me llamaba mucho la atención todo lo relacionado con inmuebles, pero no daba el paso. Dije, no, había cosas que no me convencían, ¿no? O administrar Airbnbs o los créditos hipotecarios, yo había escuchado que era como que la pésima opción, hasta que llegué a un curso que me convenció bastante y que me metí, un curso que tú también tomaste, Pablo. Sí, sí, sí. Este, y fue ahí donde realmente ya me empecé a recibir esa educación más formal de no solo de bienes raíces, sino también de finanzas personales. Y a quedar más claro de la importancia de tener tu presupuesto de ingresos, de gastos, la importancia del ahorro, a entender cómo funcionan los inmuebles. Y para mí ese fue como que lo que me rompió completamente muchos de los bloqueos y paradigmas. Y dije, no, es que tengo que eh, eh, comprar algo que me genere flujo, que sea una compra realmente con ojos de inversionista y no con ojos de consumidor o de turista. Muy bien. Entonces, pero tú pensaste ahí que pues ya tenías tu hipoteca. Era finalmente solo Infonavit o Infonavit y bancario, ¿no? Por el monto. Que ese era otro de los errores, porque era de las dos, tenía el pago del Infonavit, el pago bancario, pero no sé si la gente sepa, pero el crédito Infonavit es un crédito súper, súper Carísimo. caro, porque cobran tasas del 12%. Sí, ahora acaba de cambiar. Pero entonces, digamos, no pensaste, pues ya no puedo tener más hipotecas, que es otro límite que nos ponemos, ¿no? Sí, pues ya no me van a prestar más.
¿Te prestaron una? Exacto. ¿O investigaste a ver cómo se Sí investigué, o sea, ya tenía esa hipoteca y entré a ese curso y porque realmente ya me acordé el gancho que tuve psicológico, mercadotecnia del curso, ya me acordé, en YouTube vi un video que decía cómo invertir en inmuebles sin usar bancos. Ese fue el primer acercamiento que tuve a este otro curso. Y dije, ah, caray. Entonces yo tenía, justo dije, no, pues yo ya tengo una hipoteca, ya no puedo tener otra. Entonces, cuando vi este video que decía cómo invertir en inmuebles sin usar bancos, dije, eso es lo que yo quiero. Ya no puedo tener otra hipoteca, tengo que, pues voy a ver cómo es esto. Pues vi ese video que me llevó al final a ese curso, que me ayudó Ahí también la idea es bastante. negociar con el propietario, ¿no? El tema es, una de las estrategias es justamente tener el financiamiento del propietario, ¿no? Y obviamente también el concepto de que los negocios en los inmuebles está el momento de la compra, no de la venta, es decir, que hay la posibilidad de comprar inmuebles. Si haces una buena búsqueda y sabes negociar, los puedes comprar a muy buen precio. Donde no te reciben con la campana y el espumoso. Exacto. Pero sí, sí Es consigues buen precio. correcto. Así Y es. de ahí como, digo, me interesa mucho el detalle, pero nos faltan como unos 30 minutos. Aquí están No, enviando me voy a apurar. algunas Ya. preguntas. Digo, es que cuando yo hablé con Daniel y me contó esta parte que viene ahora, es como el acelerón, así, ¡wow! Cuéntanos qué pasó ahí, qué pasó en esta persona tan comedida, conservadora, que va a ser el recorrido que nos has pintado hasta ahora. Sí. Como que te soltaste el pelo ahí, ¿qué pasó? Bueno, Y obviamente a partir de este curso ya exactamente. viste los datos, pusiste los lentes de inversionista. Y voy a acelerar un poco porque sí no había visto el tiempo, pero bueno, entonces ese curso me rompió todos los paradigmas, me abrió mucho la mente y entonces en algún momento regresé con esta persona que conocía del banco y le dije, oye, ¿yo puedo tener otra hipoteca? Claro que sí, claro que sí. Me dice, a ver, mándame otra vez tus datos y tus ingresos y ya, no, claro, sí, sí tienes opción para otra hipoteca. Entonces, en mi mente, dije, voy a comprar otro inmueble de más o menos del mismo rango, era lo que tenía en la cabeza, 2 millones, 2,5 millones, es decir, entre 100,000 y $130,000. Y me puse, pero ahora sí ya el trabajo correcto de estar buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y hablando y ya haciendo esos filtros y visitando solo los puntuales. Después de hacer muchas vueltas y viendo rentabilidad y cuál me pagaba realmente la hipoteca, porque el punto era que se pagara sola ya en ese momento, y después de hacer mucha investigación y mucha visita, todo eso me llevó a la conclusión de que tenía que bajar el nivel del inmueble, que a más bajo estrato socioeconómico, generalmente la rentabilidad Más alta. sube. O sea, entre más alta sea la casa, más cara, tiene menos rentabilidad. Si te bajas un poco de zona geográfica o de estrato, tienes más rentabilidad. Daniel, ¿tu búsqueda Entonces, fue en la Ciudad de México o en la ciudad de Querétaro? no, Querétaro. Me ponía a Siempre, buscar y siempre. iba cada semana, cada 15 días a visitar 5 o 6 inmuebles a Querétaro, y entre semana buscaba en las noches después de trabajar, y una semana buscaba, otra semana hablaba y después el fin de semana visitaba. Y así me pasé algunos 2, 3 meses haciéndolo. Y me llevó al final a buscar, a encontrar pues los departamentos los inmuebles que me podían funcionar. Pero dije, no, es que estos son mucho más bajos del precio de lo que yo podía hacer. Y entonces regresé con mi contacto en hipotecas y le digo, oye, en vez de pedir una hipoteca de tanto, ¿puedo pedir dos, pero que me dé el mismo monto? Me dice, sí, claro, segura. Sí, no, sí, no te preocupes. Le dice, yo tengo un cliente que tiene 10 hipotecas. ¡Ey! Cuando me dijo Esos son los eso, nuestros. Cuando me dijo No hay de esos. eso rompió totalmente cualquier temor y con cualquier paradigma. O sea, simplemente para Claro. mí fue regresar y preguntar. Digo, primero pregunté, ¿puedo tener otras? Sí. Y después, oye, en vez de una, ¿puedo sacar dos al mismo 2 por tiempo? 1. Sí, claro.
Y ya que me dijo... O sea, tengo pero que... básicamente, o sea, te decían, por ejemplo, te pueden prestar hasta, vamos a decir, 1,5 millones de pesos. Pues ese 1,5 millones, en lugar de dármelo en una, me lo puedes dar en dos. Esa fue un poco tu pregunta. Exactamente. Ajá. Y te voy a decir la otra, que en paralelo, digo esto porque es una persona que trabaja en un banco puntual, pero en paralelo, cuando compré el primer inmueble, el otro inmueble, me habían contactado con un broker hipotecario, el desarrollador, y me ayudó a sacar pues a cotizar con varios bancos, pero yo tenía mi contacto con el otro. Entonces, al final, el broker me dio mejor tasa, pero regresé con mi contacto. Le digo, oye, me están dando mejor tasa, y eso me ayudó a que con mi contacto me bajaran la tasa. Pero el broker me atendió muy bien, regresé con el broker otra vez esta segunda vez, oye, otra vez voy a comprar algo, ayúdame a cotizar. Entonces, con mi contacto ya me había confirmado que podía tener dos, y mientras con el broker me empezó a cotizar con otros bancos. Pero yo le dije claramente, oye, acuérdate que tengo mi contacto y no es seguro que, yo fui transparente también, ¿no? No es seguro que vaya contigo, si me das mejor tasa voy con la otra persona. Este, el tema es que el broker me consiguió una tasa buenísima de 7.5%, pero tenía también esta opción. Y ya después de que había visto tantas opciones, este, pues ya no sabía realmente cuál elegir de los inmuebles. Entonces, ¿Y qué para, tipo de no, inmuebles eran? ¿Eran departamentos todos fueron de, usados, viejos, digamos, o cómo? mira, es que iba, el segundo que compré era un departamento que en un desarrollo muy nuevo, pero que me lo estaba vendiendo una propietaria, no el desarrollador. Tenía o sea que tenía urgencia, la propietaria tenía un tema personal que necesitaba dinero, lo pude negociar bien, negocié un buen descuento y me lo vendió. ¿Qué Ahí precio de más o menos? ese me lo vendieron en 1.100.000. Ok. Oye, Daniel, Un- ¿la tasa era 7.5 antes de pandemia o en pandemia? En pandemia, todo esto, ya el curso lo tomé en pandemia. Este, y aparte, digo, este segundo era un desarrollo muy bueno, nuevo, con alberca y muy bien. Y para el precio, un departamento de 95 metros cuadrados puede ser 1.100.000, a mí me pareció muy bien. Ya por mis cuentas dije, esto, el problema es que había empezado la pandemia y como era nuevo el desarrollo, había algunos departamentos que se estaban rentando, otros que recién habían rentado, y ya se empezaba a descomponer el tema de los precios de las rentas, porque me dijeron, dice, estos departamentos hay quien lo está rentando en 10, en 9, en 8, o sea, los precios de las rentas estaban súper variados porque empezaba la pandemia y se empezó a distorsionar, empezaron a bajar mucho las rentas. Entonces había gente que lo rentaba muy caro y otros muy barato. Pero tú más o menos sabías que te podía pagar la hipoteca esa Sí, hice renta. las cuentas, dije, esto lo debo poder rentar en 10.000 pesos y eso más o menos me va a dar justo lo de la renta. Dije, entonces no importa, a lo mejor 1 o 2 años que me la pague y ya después empiezo a sacar flujo, pero con que me la pague es suficiente. Y entonces ahí, bueno, ¿qué hiciste? Te decidiste primero por uno y, o sea, Entonces, finalmente tomaste los dos créditos del mismo banco. ¿Qué banco eh, fue? tomé los dos créditos del mismo banco. mm, ya me acordé. Eh, sí, tomé los dos créditos del mismo banco, compré este primero, lo compré en un mes, puntualmente lo compré en septiembre. Después, como si traía esta inercia de ver los departamentos, en otro que había ido, que me lo estaban dando a muy buen precio, y en una de las visitas estaba el propietario, me dijo, oye, ¿para qué quieres el departamento? No, pues lo quiero de inversión. Me dice, oye, ¿y no te interesan mis muebles? Digo, ¿en cuánto me los vendes? 40.000 pesos, o sea, $2.000. Y eran muebles de buena calidad, que incluía refrigerador, estufa, lavadora, dos televisiones, dos recámaras, Uf, sala, comedor. Digo, sí, oh, sí. Y entonces, como me dijo eso, dije, no, tengo que aprovechar la oportunidad y también compré ese otro con el mismo banco. Entonces, el primero lo compré en septiembre, el segundo lo compré en octubre y después tenía el tema de, oye, es que aparte este es un departamento muy barato porque estaba en 650.000 pesos. Es El decir, tercero, digamos, el el tercero de tercero inversión. en 32 mil Fuiste bajando, dólares. ¿no? El primero Sí. 2,600, el segundo 1,100 y el tercero Ajá. 650. Y me puse a hacer cuentas y preguntando con la broker hipotecaria, que curiosamente ella
ya había vendido algunos departamentos ahí y otros que rentaba, y ella aparte tenía un departamento propio en ese mismo desarrollo. Entonces, ella me ayudó mucho porque me dijo, mira, este sin amueblar lo rentas en tanto, pero amueblado yo creo que lo puedes rentar en tanto porque yo rento un amueblado y rento dos sin amueblar. Entonces, me ayudó mucho porque durante todas estas visitas también aprovechaba para hablar mucho con los brokers hipotecarios y buscando a alguien de confianza con el que me pudiera apalancar. Y al finalmente encontré esta persona. Y cuando me dijo el vendedor, con 40,000 pesos te lo doy amueblado, pues yo me di cuenta que eso me iba a subir 50% el rendimiento, al menos este, de la renta, de la renta. solo por meter $2,000 Y, por más. ejemplo, un departamento así, este es el de 650,000 pesos, ¿no? Ujú. Pagaste 40,000 de muebles. ¿Es en cuánto se renta ya amueblado? Amueblado, ahorita eso lo renté en 7,500. Ok, vamos a calcular el ROI. 7,500, digo, sin quitarle ningún gasto, entre 690,000, que es el departamento de muebles, es 13% de ROI, buenísimo. Y además en renta tradicional, Sí, habrá que amueblada. quitarle obviamente Sí, los los servicios que gastos. pago, ¿no? Oye, Pero pero lo interesante aquí es, no sé si en tu mente fuiste dando cuenta, compraste uno de 2,600. El siguiente fue un poco menos de la mitad, 1,100. Y el siguiente otra mitad, 650. Y la renta no iba a la mitad, ¿no? O sea, es las correcto. rentas no iban bajando a la mitad. ¿Te diste cuenta de esa relación? Sí, y para mí el otro tip es que yo seguí buscando y seguí buscando. Y dije, aparte, ya con la idea de este último desarrollo que estaba bastante bien, y buscando, me encontré otro departamento en ese mismo desarrollo. Y que ya estaba en 580 porque ya estaba la pandemia, y hablando con el dueño, se quedó sin trabajo, lo había sacado con crédito del Infonavit. Lo que él decía, no quería liquidar el crédito porque ya no lo podía pagar. Dice, yo quiero liquidarlo para no quedarme con ese mal historial, y cuando tenga otra vez trabajo lo vuelvo a comprar. Sea, ni Entonces, siquiera le interesaba ganarle a Daniel, sino no, simplemente quitarse la deuda, ¿no? prácticamente. Y a mí me dijo su broker inmobiliario, su agente inmobiliario, me dice, no le va a ganar. Entonces creo que hasta pude negociar algo, ya no recuerdo. Ujú. Y dicen, él realmente no se va a capitalizar, lo que quiere es venderlo para pagar su deuda y después, cuando tenga oportunidad, volver a sacar otro crédito. Y entonces era el mismo departamento por menos del 10%, entonces eran por 580,000. Y dije, no, pues lo voy a Y comprar. tú ya sabes exactamente la renta que te va a dar, La porque ya renta. conoces el desarrollo, el Y departamento es lo, igual. y lo volví a amueblar prácticamente idéntico que el otro. Dije, es que se rentó en una semana el otro, en 2 semanas, no recuerdo. Dije, no, pues lo voy a rentar, amueblar exactamente igual. Y Entonces, a ver, perdón, el año pasado, septiembre compraste el de 1,100, octubre compraste el de 650 y y el otro en noviembre. en- Compré uno en septiembre, uno en una octubre, casa otro en al mes, noviembre. Sí, sí, sí. una propiedad al mes. Fuiste de Así, shopping. sí. Buenísimo. Y Y ya que ahí, lo, ajá. ajá, no, adelante, adelante. Y ya Lo que los amueblaste y acabé lo de rentaste, ¿no? amueblar, que eso sí fue complicado, pero para mí valía la pena porque estarlo amueblando a distancia es difícil, porque había que ir, buscar los muebles, hacer búsqueda, pagarlo, y pues los que han comprado muebles saben que pues los compras y dicen, no, pues te lo vamos a entregar en una semana o en dos, y no saben, no te dicen ni el día, ni la hora, ni nada. Y entonces era bien complicado ir y venir para recibir los muebles. Pero pues para mí al final valió la pena. O sea, por supuesto que el desgaste, el esfuerzo era totalmente productivo. Muy bien. Oye, nos preguntan qué porcentaje del costo total te prestaron la hipoteca, o sea, lo que se conoce como el aforo. ¿Tuviste que poner enganche en estos o cómo funcionan Sí, estos tres? no recuerdo si me prestaron todos el 80 o el 90%. O sea, Pero en los baratos seguramente el valor era más alto, ¿no? De lo que tú pagaste. O ¿cuál valor de como qué? el valor, el avalúo. Ah, sí, Entonces, sí, sí, sí. No, en pues, todos era más alto, en todos era más alto el avalúo era mucho más alto, pero a mí me prestaban sobre lo que valía. O sea, no sabía la técnica del enganche negativo. Es- escrituraste a valor de compraventa, no al de sí, sí, sí. avalúo. Sí, Ok, todavía no te conocía, Pablo, entonces no utilicé la técnica del enganche negativo. Oye, fantástico. Daniel, perdón, y, no me quedó claro, ¿la renta era renta tradicional o lo rentaban por Airbnb? No, Entendí que te, tradicional. te O ayudaban sea, a administrar. era
renta amueblada tradicional, o sea, no sé, o lo que le llama Pablo híbrida, renta híbrida, ¿no? Tradicional amueblado, sí. Tradicional amueblada, exactamente. O sea, daba así los servicios, pero pues nada, ya era renta Entonces no tradicional. necesitaste ningún administrador en Querétaro, porque No, digamos, no, tú la gran recibiste los ventaja es que muebles. el agente inmobiliario este que me vendió, que me ayudó en este departamento donde me vendieron los muebles, la verdad que resultó ser un contacto súper, súper productivo porque es una persona como agente inmobiliaria que no solo hace la venta y se olvida, sino que da seguimiento y no le importa, y te da, digamos, servicio postventa, por llamarlo de alguna forma. Y esta persona, cualquier tema que sale, va y me lo arregla sin ningún problema y ahora sí que, y sin ningún costo adicional. O sea, digo, porque realmente no hay mucha demanda, pero me dice, oye, ya salió este y habló el inquilino, si quieres yo voy y te lo arreglo y con la ventaja de que ya tiene un departamento ahí y administra otros varios más ahí. Me dice, oye, pasó esto, ¿quieres que yo te consiga el plomero y yo te lo mande? Ah, no, sí, pues mándamelo. Y ya, pero ella me da mucho seguimiento realmente sin costo. O sea, no tiene mucha demanda lo que hay que hacer, pero me da muy buen servicio. Y entonces, estos 3 departamentos más o menos sí se paga la cuota de hipoteca. ¿Te Sí, sobra? y déjame acabar porque no he acabado la historia. Ah, a ver, a ver. Y después yo seguí buscando, porque ya, como tú lo has dicho otra vez, te queda como la inercia de ya estás busque, 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 pero yo ya me quedé con la historia, con el tema de ya encontré mi desarrollo donde voy a seguir invirtiendo permanentemente. Entonces yo nada más hacía búsquedas en ese desarrollo. Y, y ya después que lo acabé, lo amueblé y los renté, dije, me voy a poner a buscar otra vez, a seguir buscando. Y buscando vi otro en venta en ese mismo desarrollo que decía el anuncio, 550,000 pesos negociable. Estamos hablando diciembre del año pasado. No, no, Eh, eso fue este año, no este recuerdo año. la fecha, puede haber sido, porque digo, me tardé un poco en arreglarlos, amueblarlos y como que dejé esperar un par de meses. Después de que los amueblé y los renté, quizás esperé un par de meses como para tomar aire. eh, Y, y aparte decía 550 negociable, un día de haberse anunciado. Dije, no, en ese momento levanté el teléfono, oye, tal. Digo, oye, me interesa el departamento. Si está como en las fotos, yo quiero ese departamento. Sí, sí, sí. Oye, Te lo ¿cuánto? compraste por teléfono, ¿no? Ni Casi, lo digo, viste, ¿en cuánto porque lo ya. menos que lo ven? ¿Esto es negociable? Sí. ¿Cuánto es lo menos? No, pues no sé. Bueno, dime cuánto. No, pues velo, tú dime una cifra. Era el Digo, dueño el no, que lo vendía. sí, Era sí, era trato el dueño, directo. era el Sí, sí, dueño. sí. Y le digo, no, es que necesito que los veas. Le digo, no necesito verlos, ya los conozco. No, es que estos departamentos se rentan muy bien. Digo, ya lo sé. Digo, yo ya los conozco. Digo, si tu departamento está como en las fotos, yo lo quiero. Era un viernes. Le digo, dame una cita. Mañana quiero me da cita. No, pues te doy cita a la 1. ¿A la 1? Sí, es que ya viene una persona a las 12 a verlo. Le digo, no, dame una cita a las 11. Y ya me dio cita a las 11. Digo, y digo, no lo enseñes a nadie más, yo te lo voy a comprar. Si está como en las fotos, yo te lo compro. Fui, lo visité, estaba pues maltratado, pero nada del otro mundo. Y lo negocié en 530,000 pesos. Wow. Wow. Oye, pero no, fantástico. Pero además lo que aquí te tienes que estar dando cuenta es que todos estos que has comprado después del de 2.600.000, prácticamente la suma de esos 4 es lo mismo, 2.600.000, ¿no? Que el primero. Y te dan una renta, te dan como 4 veces la renta que el primero. Bueno, no 4, 3 Exactamente. veces a lo mejor. Y este segundo era tan bueno el precio de venta, de compra más bien, y también por la carga de trabajo, ya no quise hacer este desgaste de volverlo a amueblar, porque aparte como había sido tan reciente el otro y uno de ellos me lo desocuparon creo que muy rápido, aunque después se volvió a rentar también rápido, y yo todavía tenía un poco la incertidumbre de cómo iba a ser el tema de la vacancia, o sea, qué tanto iba a durar y qué tanto me iba en condiciones normales a tardar en conseguir a una persona. Entonces, y digo, y el tiempo que requería amueblar un departamento a distancia, entonces decidí meterlo por renta tradicional. eh, y ya, pero con renta tradicional se me está dando 9%. Se te paga Buenísimo. prácticamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Oye, fantástico. Increíble. No, aquí he sumado el monto de los departamentos chiquitos
y me da 2.860.000 que has pagado pero ya me he perdido, ya no me acuerdo si son 4, ¿verdad? 4 adicionales al primero. Al primero, ajá. Entonces esos 4 prácticamente te costaron lo mismo que el primero. Tiene esta gran renta. Entonces en total tienes 5 hipotecas. No, porque es que, tío, como la verdad es que he sido buen ahorrador, el último, ya no sé por qué lo decidí así, pero el último lo pagué en efectivo. De contado, claro. También que es más rápido, ¿no? Y ese sí. Ujú. Okay. Muy bien. Entonces tienes 4 hipotecas y esta. Y bueno, ahí ya ahora nos quedan nada más que unos 13 minutos, pero bueno, o 10 minutos. Aquí ha habido preguntas muy interesantes. Hay como siempre, hay gente ofreciendo dinero porque des el nombre del desarrollo en Querétaro, pero te voy a decir que no lo des. No, no lo Porque voy a ese dar. es... La venta de oro es la Aquí venta de vamos a hacer oro. una subasta. 100,000 pesos empieza la subasta por el nombre del desarrollo. Esas Me costó esas mucho pepitas tiempo. Sí. hay que patearlas, ¿no? Y hay que encontrarlas a base de invertir y mojarte, ¿no? Lo mismo te Y pasó, ¿no, Pablo? O sea, para encontrar la venta de oro que tienes, te sí, costó sí, sí. trabajo, ¿no? Oye, pero Daniel, entonces ahora yo sé que no has soltado ninguna propiedad. ¿Qué has pensado respecto a tu propiedad que te da el ROI más Mira, bajo? déjame irme a la fase 3. O sea, para mí, Adelante. la fase, yo te hablaba de las fases personales Ujú. y mentales de los inmuebles, que la fase uno era, ya compré mi casa, la pagué, hasta ahí. Después evolucioné y la fase 2 es, bueno, una adicional, pero no voy a meter en más hipotecas y listo. Ya, digamos, aquí para mí yo estaba en la etapa 3, que es, yo sé que puedo invertir, que se paguen solas y empezar a crear un tema patrimonial a paso conservador. Y yo estaba en esa fase 3 hasta que, digo, por este curso que yo me había metido fue que te conocí y que te empecé a seguir. em, y después de empezarte a seguir me di cuenta pues, que había forma de acelerar el rendimiento, la rentabilidad, y que no necesitaba irme a este paso relativamente conservador de comprar un inmueble cada X tiempo y esperar Renta tradicional. a que se pague solo en 10 años y ya después de 10 años capitalizar todo el esfuerzo. Que había forma de acelerar esto fue que me metí en esa parte porque mi estrategia era, dije, yo ahí voy a invertir, busque y busque, busque en este mismo desarrollo y ahí me voy a seguir permanentemente. Pero cuando me di cuenta de tema de las rentas intensivas, hice un alto para seguirme educando y capacitando y ver de qué manera podía exponenciar más el tema de las rentas. Este, entonces fue que entré al curso de intensivo de agosto y ahorita estoy pues realmente en proceso de búsqueda, ¿no? Ajá. Y también hiciste me acuerdo que juntos hicimos una primera revisión de tu auditoría de activos para ver, bueno, esta rentabilidad que te da cada uno. ¿Has pensado están preguntando aquí también, has pensado en vender el Ah, ya, de primero, ahí venimos. rehipotecarlo, hacerlo más, Ahora sí que trocearlo? yo he sacado estoy sacando muchos beneficios, apenas estoy en la etapa inicial de sacar los beneficios de tu curso, Pablo. Uno de ellos es obviamente seguir abriendo mi mente de que se podía rentabilizar más, pero también me estoy apalancando de este famoso equipo de poder porque he estado en contacto con Leonardo y entonces ya Leonardo Razo y tenemos dos opciones. Uno, hacer una hipoteca de sustitución que ya la cotizamos y él me la puede convertir realmente a bajarla con el tema de la hipoteca de sustitución para que la renta pague el 100% de la hipoteca. Y entonces eso ya me ayudaría y al cabo de 2 o 3 años empezar a sacar flujo de ahí con el esquema actual. O la otra opción es, estoy viendo si saco una de sustitución más liquidez para capitalizarme para la siguiente inversión que sea de co-living. Entonces, eso va a depender de cuando encuentre el inmueble adecuado, que ya he visto varios interesantes, ver si necesito más capital, me voy a apalancar de esta primera compra que no fue tan buena. Ok, muy bien. Entonces, una combinación de recolocar las hipotecas. Hay muchas preguntas aquí sobre qué banco fue, qué banco fue. El banco es lo de menos. Digo, no sé si es tu experiencia, ¿no? En el fondo,
Es No, el que funcione en ese momento, ¿no? Para tu circunstancia, para la propiedad, sí, tu yo capacidad lo de que crédito. destaco, perdón Pablo que te interrumpí, Sí, pero bueno, yo lo que destaco, el banco efectivamente no importa, pero a mí lo que me ayudó mucho es tener diferentes cotizaciones, porque tenía este contacto que es una persona muy allegada que me ayudó mucho, porque me agilizaba el trámite, no por otra cosa, pero al mismo tiempo yo cotizaba con un broker y yo regresaba, oye, con la pena me están dando, pues seremos lo que seamos, pero me están dando una mejor opción. No, 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 espérame tantito. Iba y me mejoraba la tasa y regresaba con el broker, oye, ya me mejoraron la tasa y me la bajaba el broker y regresaba con otro y me la bajaban. Entonces, digo, es tomar ventaja positiva en ese sentido de simplemente oferta-demanda y ver las mejores opciones. Y tú cuando vas con alguien y le dices, oye, me están dando un mejor precio, yo obtenía una mejor condición, pero eso es simplemente por no irte con un solo banco y la primera cotización, sino realmente evaluar muchas opciones. sí, comparar y hacerlas competir. Oye, ¿y las rentas que recibes ya las incorporas como ingresos ordinarios? ¿Te has dado de alta como arrendador? Ese es otra de los aprendizajes contigo, Pablo, porque realmente originalmente no hacía eso, o sea, no las estaba declarando cuando podía las cobrar en efectivo, entonces no lo estaba haciendo, entonces estaba perdiendo este tema de la famosa escalera infinita, para realmente aumentar mis ingresos y poder sacar más hipoteca. Entonces es otro de los grandes aprendizajes que he tenido contigo y que es justamente lo que ya me estoy mudando a esa parte. Iniciaste. Sí, porque hay varias preguntas sobre capacidad de crédito y obviamente una vez que entiendes el modelo, pues haces lo posible para mejorar eh, tu capacidad de crédito. Como digo, a lo mejor no es tu caso, pero en otros casos eliminar deudas, crédito automotriz, crédito de consumo, tener cuidado con las tarjetas de crédito, cómo aparece todo eso, al final aumenta tu capacidad de crédito en hipotecas. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos terminando. Hay mucho interés. Muchas gracias por... Haremos un segundo webinar como Daniel compra un departamento al mes, dentro de 6 meses. Pero súper interesante esa experiencia que tú has tenido en carne propia de irte dando cuenta cómo funciona el ROI, la rentabilidad, la relación y cómo las propiedades más económicas o en zonas socioeconómicamente un poco más media o medio bajo puede ser más rentable y venciste tus miedos, te fuiste a otra ciudad a comprar y a rentar y sigues teniendo tu trabajo, digamos, tu vida normal. Y ahora ya vas viendo que esas propiedades no son un pasivo que te quitan dinero del bolsillo, ¿no? Sino que van creando ese patrimonio que va a Correcto. seguir creciendo. Y al menos ahorita me están ayudando a pagar el error que tuve en la primera compra, porque me generan suficiente flujo para pagar la insuficiencia que tengo de hipoteca de la otra, pero también aprendiendo a manejar las hipotecas, ya sea con la de sustitución o de liquidez. Yo creo que en 2, 3 meses ya ese déficit que tengo en la primera hipoteca debe desaparecer. Ah, muy bien. O sea, tu conjunto de inversiones se va a pagar solo. ¿Pero no has considerado vender la primera? ¿O porque Sí, todavía ahora tu ya, esposa y tú tienen planes de usarlo? hasta antes hasta hace no mucho no pasaba por mi mente, ahorita cada vez está más abierta esa opción, estoy viendo que es mejor si venderla o apalancarme para sacar una hipoteca de liquidez. Sí, porque, o sea, si seguramente tuviste un descuento, ¿no? En la compra y han pasado 2 años, seguramente hoy valga, no sé, 3.200.000. Entonces Más tienes o ahí ya un menos lo que yo creo equity. que vale. Ujú. Sí. Y eso te da para comprar otras 4 como las otras que tienes. Sí, 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 exactamente. Muy bien, no, fantástico. A veces o sea, una opción, como obviamente es venderla, otra opción es hipotecarla, o sea, esos 3.200.000, que es el valor actual, el banco te va a prestar incluso hay hipotecas de liquidez. Ahora mismo Leonardo Razo me dijo ayer que, ya no recuerdo si es Scotiabank, hipoteca de liquidez con aforo de 90%, o sea, prácticamente es igual que una de adquisición. Oye, Pablo, ¿y Entonces, sabes qué? Ya omitimos una parte interesante, que la segunda que compré, como estaba tan descompuesto las rentas en ese lugar, y es un desarrollo muy bonito, pero los alrededores no son tan buenos,
y justo rompía, yo creo que la barrera psicológica de las rentas, bueno, no psicológica, hay una barrera de rentas que abajo de cierto monto hay mucho movimiento y arriba Sí. de cierta cantidad cuesta más trabajo colocarlas. La última, no sé, pasaron 6 meses y nunca se me rentó. Mm. Fue también cuando te empecé a seguir con el tema Sí, de sí. renta por habitación y dije, lo voy a rentar por habitación y la renté por habitación. Ah, sí. Ah, Ajá, buenísimo. exactamente. Y esa Entonces, como qué ROI te da? ¿Lo has calculado? ¿Me escuchas? A ver. perdón, se cortó un Ah, momento, sí. no te escuché. Sí, ¿qué rentabilidad te da esa última por habitación? Esa última me da, si no me equivoco, cerca del... No, no me da tanto, digo, porque bajó mucho ahí y ahorita aquí tengo el dato en un segundo. Esa me da como como cerca del 7%, 6,7, una cosa así. Ok. Pero bueno, es la opción para tener siempre algún ingreso y no tenerla vacía Exactamente, mucho tiempo. sí. Ok, perfecto. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Fantástico el testimonio de Daniel, que hay muchas felicitaciones en el chat. Y algunas preguntas de, yo creo que personas que nos siguen por primera vez, que preguntan qué es una hipoteca líquida, etcétera, vayan siguiéndonos en webinars y en videos. Y aprovecho aquí para mencionar que esta semana, el día 10, tenemos un masterclass Vive de las Rentas gratuito de unos 90 minutos donde explicamos algunos conceptos rápidos de la metodología de Vive de las Rentas y tenemos un curso intensivo a finales de este mes, el último fin de semana de noviembre, que creo que es 27, 28 de noviembre. Y para los participantes en este webinar y en el grupo Mastermind vamos a dar un descuento, un cupón de descuento del 15%. Aprovechenlo como recompensa a los que madrugaron hoy domingo a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, ahí trabajamos algunas de estas técnicas. Y el caso de Daniel a mí me fascinó cuando lo conocí, porque ya habías hecho un recorrido que otras personas hacen dentro de nuestro sistema o que van conociendo poco a poco, pero tú a base de prueba y error, de enfocarte, también de formarte en otros cursos, fuiste encontrando este camino y ya tienes claro. Entonces, ahora lo que estás aprendiendo y poniendo en práctica, pues va a ser como queroseno de cohetes, o sea, vas a despegar mucho más rápido y en lugar de, como decías, de estar 15, 20 años pagando estas hipotecas hasta que se paguen solas y te generen esa renta como ingreso, poder recibirlo mucho antes. Pues felicidades, Daniel, por este empeño, este recorrido. Sé que no es fácil. Y también otra cosa buena, creo que tienes una amnesia selectiva que te hace que no te acuerdes de los datos malos, porque algunas veces te preguntamos, ¿no? Ya no me acuerdo. Eso está bien, ¿no? Porque, digamos, te vas enfocando en el futuro y en lo que sí te ha salido bien, ¿no? Sí, Que, sí, sí. que eso te ayuda a seguir creciendo. Pues felicidades y adelante. Seguro que vas a aumentar esa rentabilidad Muchas gracias, y, Pablo. y nos vas contando. Claro Muy que bien. sí. No sé Felicidades, Daniel. Gracias, Felicidades. Emanuel. si Manuel, no sé si se nos olvidó alguna pregunta importante, por aquí estaba checando. eh, pero bueno, muchos de los que conozco, que hay aquí muchos colegas, Camilo Tobar, que también es evaluador, y hay constructores y amigos expertos en muchas áreas, pues siempre aprenden. Y muchas gracias, felicidades a todos por apuntarse a estos webinars y por estar siempre abierto a aprender de otros, aunque nos sintamos expertos en un área. Muy bien. Ahí Manuel acaba de mandar la liga con el descuento vigente por 48 horas para el curso intensivo que tenemos a final de mes. Sí, creo que todos están en alguno de los chats de WhatsApp, pero bueno, lo pondremos en el comentario de la transmisión de Facebook de este programa también. Bueno, pues muchos saludos. Tenemos muchos amigos en Querétaro y colegas aquí inversionistas. Héctor Malo también está mencionando. No sé si, Daniel, tú estás en el grupo de WhatsApp de Vive de las Rentas en Querétaro. Sí. Ah, muy bien. Pues ahí pueden contactar a Daniel también. Y finalmente, Daniel, no sé si quieras darnos algún dato de contacto para quien te quiera contactar, en Facebook o por email o como tú prefieras. Sí, sí, sí. Digo, me pueden contactar a mi correo que es vsanchezv, o V de Víctor,
101@gmail.com. La verdad que en redes no soy muy activo, entonces sí, se las puedo dar, pero realmente no soy una persona de redes sociales, pero me pueden contactar de sanchezv101@gmail.com. Ahí con gusto, y si no, estoy, como dices, Pablo, este, en el WhatsApp de mentoría o en el de Mastermind de Querétaro. De acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel. Aquí hay hasta agentes inmobiliarios de Querétaro que dicen que están en ese proceso de búsqueda y te dan felicitaciones por lo que sean, Muchas por gracias. tu proceso y tus pepitas de oro que has encontrado. Exactamente. Bueno, Y yo nada más me gustaría nada más resumir rápido sí, en 20 segundos, Pablo, como mensaje, y yo creo que a lo mejor no sé qué tanto aplique para los participantes, pero para mí la clave está en tres cosas, que es, uno, cambio de mentalidad; dos, educación, y eso para mí te lleva a un ciclo virtuoso de que te educas, cambias de mentalidad, te educas, cambias de mentalidad, y se hace ahí un ciclo virtuoso, pero nada de eso hace diferencia si al final no haces el tercer paso, que es tomar acción. Entonces, para mí, esos tres cosas son básicas. Tienes que cambiar de mentalidad, educarte y tomar acción. Si haces algo sin una de ellas, no funciona. Si te educas y cambias de mentalidad pero no tomas acción, no funciona. Si cambias de mentalidad y no te educas y tomas acción, te pasa lo que me pasó a mí estrellas. con la Ajá. primera inmueble, ¿no? Sí, 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 no, fantástico ese trinomio, hay que siempre tenerlo en cuenta. Y muchas veces pensamos que tienes que aprender más y más y más, pero no tomas acción. Entonces, eh, pues sí, no aprendes. Y de todas maneras, por ejemplo, en tu experiencia de lo que nos has contado hoy, esa primera inversión que no fue tan buena, digo, no fue tan buena en rendimiento, pero en plusvalía has tenido una buena plusvalía, tu dinero se ha multiplicado, y no como en los Ubers que tuviste que mal vender los coches y al final el Exacto. dinero disminuye, ¿no? Entonces, Y sin haber hecho cash out, ¿no? Es prácticamente cero cash out para tener esa primera inversión. Entonces dije, exacto, es sí, mi sin haber consuelo. puesto nada de tu bolsillo. Entonces, es Eso es, la parte tan noble de los bienes raíces, ¿no? Que por muy mal que lo hagas, es difícil perder grandes cantidades. Digo, se correcto. puede hacer ya en otras ligas, pero aquí, y el tema de las hipotecas, pues perderle el miedo, ¿no? A tener varias hipotecas, que son cuando sabes que los números son tan buenos y tienes, además de este rendimiento que hemos estado hablando, tienes la plusvalía de las propiedades. Muy Así bien. es. Bueno, pues fantástico a todos. Terminamos para que cada uno pueda hacer sus actividades de domingo. Muchísimas gracias por participar. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos para empezar y organizar el programa. Y los que, los que se conectan por primera vez o están en Facebook pueden registrarse en la página de mastermindmex.com o en la página de vivedelasrentas.com para que les lleguen las invitaciones a los siguientes webinars. Tenemos un webinar como este cada 15 días, domingos a las 8 a.m. Y les recuerdo que tenemos el masterclass gratuito del reto Vive de las Rentas 90 días, este miércoles 10 de noviembre a las 8 de la noche, hora del centro de México, y el curso intensivo de Vive de las Rentas a finales de noviembre, el último fin de semana de noviembre, con un descuento para los participantes de 15%. Por ahí tienen el link y el cupón. Pues muchísimas gracias, Daniel, Emanuel, Manuel, a todo el equipo de Vive de las Rentas y a todos los participantes el día de hoy. Buen domingo, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, Nos gracias. vemos.